Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 31 de julio. Para este día, la lección se titula Rechazo y aceptación. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por su infinita misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concede, para que podamos estudiar esta lección y a través de ella ser enseñados por usted. Suplicamos sabiduría, Señor. Gracias. Gracias, Dios eterno. Todo lo suplicamos y agradecemos en los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. Rechazo y aceptación. ¿Dónde encontramos el rechazo? Cuando regresa el Señor Jesús de Capernaum a su tierra. Si notamos, cuando él iba a las diferentes ciudades de allá de Galilea, la gente lo esperaba y era multitud las que iban al encuentro de Jesús. Pero veamos en Nazaret si ocurre lo mismo. Leamos Marcos capítulo 6, del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Salió Jesús de allí. ¿De dónde allí? De Capernaum. Y vino a su tierra, Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Nada más sus discípulos. Llegaron el día de reposo. Comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué encontramos acá en estos 6 versículos? Nos dice allí la lección, dice: suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. No así en Nazaret.
Imagínese usted que hay una persona con un nombre famoso, ha salido de esa tierra, se ha hecho famoso en el mundo. Vamos a poner el nombre de Messi, es un nombre muy famoso ahora. Llega a su tierra, nomás llega al aeropuerto, no, cámaras, fotos, gente pidiendo autógrafos, policía para que puedan detener a la multitud que está allí, la limusina esperando para llevarlo a su tierra, gente esperándole allá, dignatarios de la ciudad. Eso es para una persona famosa. Jesús es muy famoso, conocido por toda la región, y por toda la región la gente cerca de él. Pero llegó a Nazaret, solamente él y sus 12. Pasó desapercibida la llegada de Jesús a su tierra natal, a Nazaret. Tuvo él que ir a la sinagoga, porque nos dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. En otros capítulos nos enseña, nos dice aquí en otra versión de la Biblia, dice que cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Cuando llegó el sábado. ¿Y cuando llega el sábado? A la puesta del sol del viernes. Quiere decir que el pueblo se reunía para recibir el sábado en la sinagoga. Allí llegó Jesús. ¿Y qué dice que comenzó a hacer él? A enseñar en las sinagogas. Allí. Pero, ¿quién es Jesús allí en Nazaret? ¿Cómo lo ven los demás? Un muchacho común como los demás. No se admiran de él ni de su enseñanza. No le llama la atención que andan 12 con él. Por un lado, Jesús descansa, pero él no ha venido a eso. Él ha venido a buscar y salvar a los perdidos. Pero estos de su tierra, ¿qué comienza a suceder? Bueno, algunos empiezan a cuestionar la fuente de su autoridad. ¿Quién es este? Porque muchos se preguntaban, ¿de dónde tiene estas cosas? Si no ha ido a la escuela de los rabinos, no ha estado con los maestros para ser enseñado. ¿De dónde? Pero no es que están diciendo estas cosas por admirarse de lo que él enseñaba, sino para desprestigiar lo que él enseñaba. Este no ha ido ni a la universidad,
Ni sexto grado ha sacado y mira. O sea, minimizaban lo que él hablaba. Porque decían, les faltan las credenciales y la educación adecuada. No ha ido a la Universidad de Andrews, no ha ido a Montemorelos, no ha ido a UNADECA. Y como no ha ido a esos lugares, bueno, lo que enseña es cualquier cosa. Así decían. Además de ello, decían que su origen humilde. ¿De dónde va a sacar él para poder pagar la universidad? ¿De dónde va a poder la familia de él mandarlo a sacar un doctorado allá a la universidad? No. Así es de que le faltaban, le dudaban. Así es que dijeron, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sí, miraban que algunos sanamientos pudo hacer en su tierra, algunos poquitos. No muchos, pero habían escuchado lo que había hecho en Capernaum y otras tierras. Celosos, que por otro lado andaba él haciendo sanamientos, milagros, pero que en su tierra no los había hecho. Así es de que pusieron barreras, porque había preferido Capernaum que Nazaret. Y cuando le dijeron, no es este el carpintero, no es este, una forma despectiva, no es este el carpintero hijo de María. Aquí conocemos a sus hermanos. Ahí está Jacobo, es hermano de José, de Judas, de Simón. ¿Qué testimonio darían ellos? No sabemos, no dice allí. No están también con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. ¿Qué clase de familia sería la que tenía Jesús? Porque recuerde, José era viudo. José había tenido más hijos e hijas. Ya eran mayores que él, todos. Y se escandalizaban, dice de él, se avergonzaban por el estilo de vida de sus hermanos y hermanas. Veamos un poquito más acerca de esto. Así es de que Jesús dejó a Capernaum y volvió a su ciudad, Nazaret. Nazaret era la ciudad donde había crecido y donde había pasado su juventud. Pero notemos que la gente de su ciudad no se agolpó alrededor suyo, como la de todos los otros lugares. De todas las indicaciones disponibles, no tuvo oportunidad de predicar y enseñar hasta el sábado. Llegado el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Su enseñanza era poderosa, extremadamente impresionante, a tal punto que muchos quedaron asombrados y maravillados ante la habilidad
y la fuerza de lo que un muchacho de la casa tenía y podía decir. También vemos, algunos cuestionaron la fuente de su autoridad. Habían dos razones, vamos a ver dos razones principales para cuestionarlo. Primero, como dijimos, Jesús no tenía credenciales ni la educación adecuada. Su sabiduría era innegable. Tampoco podían negar la obra poderosa que había hecho en otras partes. La gente incluso reconocía que su sabiduría y poder eran dados, pero no podían entender de dónde ni de quién las había recibido. La pregunta de la gente era correcta. Era la pregunta que debían hacer. Ella muestra que pensaban en él, pero cometían un error. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a reconocer que él había venido personalmente de Dios. También dijimos que íbamos a ver dos razones. La segunda razón, Jesús era de orígenes humanos y humildes. No puede, es imposible que él sea Dios, que sea él el Mesías que hemos estado esperando por siglos y siglos. No es posible. Él es un mero trabajador, un mero carpintero. Su familia no le había dado ninguna ventaja social o educativa. No eran sino gente común y silvestre, de la que nadie jamás había logrado algo importante. Sin embargo, él estaba enseñando como un gran rabino. ¿Se recuerdan cuando dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno? Así estaba la misma gente allí, diciendo de Jesús. Así que, como dice la lección, rechazado. Pero vemos más adelante que ¿por qué lo rechazaban? ¿Qué había en sus corazones? El problema básico con los vecinos de Jesús era la envidia y los celos. ¿Qué hay en nuestros corazones cuando alguien llega de afuera a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, y empieza a hacer y a darse a conocer? Vienen las envidias y los celos. No le concedían el honor y la estima que tanta gente afuera le daba. Había llegado a ser mucho más famoso que cualquiera de ellos, y la mayoría de ellos había tenido en la niñez tanta y mayor ventaja y promesa. La gente sencillamente no estaba dispuesta a admitir que Jesús era realmente quien afirmaba ser. Objetaban sus afirmaciones, las objetaban a tal punto que se hicieron testarudos, entregándose a sí mismo a la incredulidad obstinada. En Juan 8:19, fíjese lo que dice. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías.
Así es de que su corazón la de la gente, se había endurecido para escuchar a consecuencia de la envidia y los celos. Permitieron que la incredulidad reinara en sus corazones. Pero notemos otra cosa más aquí, que el Señor Jesús identifica a 3 grupos que se sintieron ofendidos y que lo deshonraron. ¿Quiénes son esos 3 grupos? Vamos a verlo. Marcos, estamos en Marcos. ¿Qué dice Marcos 31? Perdón, vamos a ir al capítulo 6 y versículo 4. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Allí está él diciendo 3 grupos. Los de su propia tierra. ¿Qué intentaban hacer los de su propia tierra? Matarlo. Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Porque aquí menciona parientes. Los suyos. Amigos. Vecinos. Que lo consideraron fuera de sí. Y el tercer grupo, que dice, los de su casa, su propia familia, miembros de la familia avergonzados por sus afirmaciones y las habladurías de los vecinos. Se avergonzaron. ¿Se recuerdan en los estudios anteriores, hace 2 semanas, que fue María con sus hermanos a Capernaum para llevárselo porque decían que estaba fuera de sí, que estaba loco? No creían en la obra que él estaba haciendo. Así es de que, ¿qué dijo el Señor Jesús? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Había muy poca fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Aquí él está presentando algo que va a ocurrir más adelante. En ese tiempo de Jesús, ¿cuánta fe había en Nazaret para él? Casi 0. Muy poquitos. ¿Qué va a pasar dentro del pueblo que espera su segunda venida? Hoy para con nosotros habrá, cuando venga el Señor Jesús, fe. ¿Qué nos está diciendo con esta historia? Muy pocos, porque la gran mayoría, la fe no estará en que están esperando al Señor Jesús. Su fe estará puesta en las cosas materiales, en el yo.
y no en Jesús. Este pueblo de Nazaret era religioso porque iba a la iglesia, iba a escuchar la palabra, pero no practicaban lo que les era enseñado. Así estamos ahora. El Señor de diferentes formas nos habla a que nos volvamos a Él antes que sea demasiado tarde. Así es de que, ¿qué más nos dice allí? Al final aquí de la primera parte dice, por la animosidad de ellos, pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros allá en Capernaum. Mejor la gente de afuera buscaba a Jesús, pero los suyos desinteresados. Veamos las cosas en la iglesia que ocurren. Nosotros que decimos ser el pueblo de Dios, indiferentes. No hay preparación. Mirando las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, que nos anuncian que el Señor Jesucristo vuelve pronto, seguimos indiferentes. ¿Verdad que es así? No hay preparación en nosotros. Pero ¿qué dice el Señor allí? Él le dolía ver esa indiferencia. Verso 6. ¿Qué dice en el verso 6? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Se asombrará hoy el Señor Jesús de vernos, que nos llamamos adventistas, pero ni siquiera tiempo tenemos para estudiar la lección. No tenemos tiempo para pasar con Él. Dice, se asombró de la incredulidad de los adventistas. ¿Qué va a suceder cuando venga el tiempo del zarandeo? El espíritu de profecía nos dice que ni 1 en 20 estamos preparados para recibir al Señor. Y lo oímos decir y seguimos dormidos. Mis queridos hermanos, también en la segunda parte de la lección dice, el Señor mandó a sus discípulos, los capacitó, les dio autoridad, los llenó de su espíritu y salieron de 2 en 2 a llevar el mensaje. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿No nos dice el Señor que vayamos y llevemos este mensaje? ¿Lo estamos haciendo? El Señor les dijo, no lleves alforja, no lleves una segunda mudada, pero el hogar que os reciba, dice, atendedle, dale la palabra, dejad la bendición allí, y lo que les den ellos, si les dan de comer allí, acéptenla.
Pero si no los aceptan, sacúdanse las sandalias, porque no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Pero la labor nuestra es llevar la palabra de Dios. ¿Cuánto lo hacemos en la iglesia? Un 10% es el que trabaja. El 90% solo va a calentar bancas, a escuchar el sermón para que su conciencia se tranquilice, pero sigue viviendo como que si el Señor Jesús tardase siglos en venir. Mire lo que nos dice el Espíritu de profecía para el día de hoy, 31 de julio. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndole sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo, mientras Jesús les presentaba su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspiraba. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 206. Búsquelo, léalo. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos. Detengámonos aquí. Imaginémonos nosotros que se nos manda de dos en dos a predicarle y a enseñarle a aquellos adventistas que se han salido. ¿Qué sucedería si de pronto se nos abren las puertas de los pentecostales, de los testigos de Jehová, de los católicos, y entramos a predicar allí? Se llega la noticia a nuestra iglesia que estamos predicándoles a los pentecostales. Estamos yendo a sus iglesias. Los prejuicios de la iglesia surgirán. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo nos mirarán los mismos hermanos? Ya no nos van a ver con buenos ojos, porque nos estamos yendo a otro lugar. Por eso es que el Señor primeramente les dijo que fuesen a los propios hermanos, a los judíos, que no fueran a los gentiles ni a los samaritanos,
para que no perdieran credibilidad para con su pueblo, para ver si escuchaban el mensaje. Y sigue diciendo, excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. ¿Dónde está esto? En el deseado de toda la gente, página 316. El pueblo no estaba dispuesto a aceptar a Jesús porque los gobernantes no creían en él. Era Jesús varón de dolores, experimentado en quebranto. Los caudillos judíos no podían dejar que los rigiese la vida austera y abnegada de Jesús. Deseaban seguir al Hijo de Dios. Muchos seguían al Hijo de Dios y escuchaban sus enseñanzas, alimentándose con las palabras tan misericordiosamente que fluían de sus labios. Tenían profundo significado y sin embargo eran tan sencillas que los más débiles podían entenderlas. Satanás y sus ángeles cegaron los ojos y ofuscaron la inteligencia de los judíos, excitando a los principales y a los gobernantes del pueblo para que le quitaran la vida al Salvador. Vi que muchos magistrados y ancianos creían en Jesús, pero Satanás les impedía confesarlo, pues temían el oprobio del pueblo más que de Dios. Vi que muchos magistrados y ancianos creían en Jesús, pero Satanás les impedía confesarlo, pues temían el oprobio del pueblo más que a Dios. Eso está en Primeros Escritos, página 160. Así que, mis queridos hermanos, hoy miércoles, el Señor nos sigue hablando, mostrándonos el rechazo y la aceptación. El rechazo de aquellos que decimos ser cristianos, ser adventistas. Rechazamos cuando el Señor levanta a alguien para amonestarnos y buscamos la manera de hundirlo y que no acepte sus consejos. A muchos hasta les quitan credenciales si son pastores. Si son laicos, les cierran las iglesias. ¿No está pasando eso hoy? Claro. Y la gente escucha y les dicen, no los escuchen, son unos herejes. Y están hablando la verdad. Cuidado, hermanos. A la ley y al testimonio, eso sí. Veamos su forma de vida, sus palabras que dicen. Creamos la verdad. ¿Qué más me dice? Al final la lección dice, ¿has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte la próxima vez que algo así suceda? No olvides, si tú amas a Jesús, si tú eres seguidor de Jesús, vas a padecer persecución. Prepárate para que cuando eso llegue a tu vida, no falte tu fe. Sigue confiando en Jesús. Que el Señor te bendiga.
Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.